Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Un saludo para todos los oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión les damos la bienvenida para que nos acompañen en esta charla en la que tenemos como invitada nuevamente en este espacio, y me da mucho gusto saludar a la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada, ella integrante de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales y de la Comisión de Eventos Especiales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. A mí me encanta estar aquí contigo platicando de estos temas. Carla, pues muchísimas gracias por esta participación nuevamente en el podcast. En esta ocasión, Carla nos viene a hablar de un tema interesante que es esta reforma laboral que se pretende llevar a cabo en este 2023 por parte de la Cámara de Diputados para discutir una reducción importante en la jornada laboral. Hoy actualmente es de 48 horas, se pretende bajarla a 40 horas y esto por supuesto significa generar cambios en los días de descanso que se le dan a los trabajadores como un beneficio para los mismos, pero es importante antes de que se tome la decisión consultar a empleados, sindicatos, expertos y demás afectados por esta iniciativa, de tal suerte que en estos foros de análisis y revisión que se han llevado desde el Congreso de la Unión, ha habido especialistas como Carla que han participado en estos foros de Parlamento Abierto para plantear las propuestas, los pros y contras de esta reforma laboral que está a punto de comenzar. Así que lo primero que nos gustaría saber, Carla, es a partir de qué momento comenzamos a discutir esta reforma laboral y en qué consiste, qué es lo que pretende el legislador con estos cambios a la Ley Federal del Trabajo. Pues fíjate que traemos varias reformas, sin embargo, una es la que más nos ocupa, que es la que estamos hablando aquí el día de hoy, que es la reducción de jornadas. Por supuesto, es una reforma que de esencia es muy positiva, pues porque lo que busca es que las personas tengan mucho más tiempo para convivir con su familia, se encuentren con un nivel de estrés mucho más controlado al tener menos horas de trabajo. Sin embargo, si nosotros analizamos más allá de las buenas, intenciones de esta reforma, pues también veremos que trae impactos económicos, impactos sociales, impactos que no necesariamente pueden llegar a ser tan positivos. ¿Tienes alguna idea a manera de recuento de dónde empieza este movimiento para reducir la jornada laboral? ¿Quién empieza este movimiento para recortar la jornada de trabajo? Fíjate que el tema de recortar las jornadas de trabajo no es tan reciente. Si nosotros nos vamos, traemos convenios internacionales, recomendaciones internacionales que vienen desde 1935, desde 1919. O sea, desde hace años, claro, ¿no? O sea, muchos años. Recordemos, como bien dices, que todo esto empezó, si nos vamos como a la historia de incluso el derecho laboral, empezó siendo pues casi esclavos en lugar de trabajadores porque trabajaban de sol a sol. Lo que pedían en aquel momento era 48 horas máximas, ¿no? Como un límite, ponerle un límite al empresario para que fuera el tema de las jornadas. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no necesariamente deben de ser las 48 por el tema de la convivencia. Hoy tenemos muchísima más gente en las ciudades, por lo tanto el tema de traslados nos hace que en realidad tú no vas y trabajas 8 horas. Cuando tú, Víctor, te levantas y de aquí a que llegas a tu lugar de trabajo, el tema del trabajo, el regreso, o sea, todos los temas de traslado sobre todo, pues nos hacen que no estemos trabajando 8 horas, que realmente estés fuera de casa, y déjame ponerlo así porque sé que no están trabajando, pero fuera de casa 10, 12 horas, ¿no? Por el tema de traslados y algunos otros aspectos. De ahí empiezan a ser no solo el tema de reducir jornadas, sino otras modalidades de trabajo como el teletrabajo en su momento, y vamos a trascender en unos años al smart working, que ya en otro momento platicaremos de esto, ¿no? Pero es eso, es esa esencia que las nuevas generaciones observan y dicen, oye, tardo más en los tiempos que desperdicio, de alguna manera, por así decirlo, para empezar a trabajar que lo que realmente soy productivo. Y por eso es que se ha buscado otros mecanismos, ¿no? Principalmente, tú lo decías, evitar burnout, el tema de convivencia familiar y algunos otros aspectos, pero ha sido una preocupación que en las cúpulas internacionales ya se ha venido hablando desde hace muchísimos años. Muchos países ya lo han implementado. Muchos países ya tienen no solo 40, hay quienes tienen 35 horas de trabajo. Entonces sí lo han logrado. Claro, en Latinoamérica es algo muy nuevo.
Ajá. Es algo que apenas estamos empezando a ver, ¿no? Ahora bien, si un trabajador está más tiempo en la oficina o en la línea de producción, ¿es más productivo realmente o de dónde surge esa ideología de que mientras estés aquí, me rindes, estás fuera de aquí, a mí no me funcionas? Fíjate que ese es un comentario muy interesante porque justamente yo me he dedicado en los últimos años a leer bastante y a investigar, derivado de la tesis del doctorado justamente que fue de las relaciones de trabajo a futuro, en el sentido de hablar de las jornadas que hoy tenemos son malentendidas. Porque bien lo dices, estamos acostumbrados a pagarle a la gente por tenerla ahí y no necesariamente por ser productiva. Esa es la invitación en esta reforma, que si nosotros empezamos a trabajar en objetivos, en metas, en hacer a la gente más productiva, sí logras bajar las horas, ¿no? Simplemente analízalo de esta manera. La gente llega y entra a trabajar a las 9 de la mañana, pero en realidad, ¿a qué hora empieza a trabajar? Porque entre el cafecito y el que se acomoda, ¿no? Y luego sale a comer y pues desde 5 o 10 minutos antes ya está cerrando computadora. Y luego regresa de comer y entre que se vuelve a acomodar. Más aparte, pues el que voy al baño, el recesito de que en la ida al baño ya estoy platicando con mi compañero, tenemos muchos tiempos muertos. Si bien es cierto, no somos máquinas. No podemos solo trabajar. Necesitamos espacios también de, digamos, de esparcimiento. Pero lo que sí busca esta reforma es el que busquemos las metodologías para hacer empresas más productivas en menos tiempo y considero que sí se puede lograr. El problema es que no se logra esto de la noche a la mañana. ¿Qué tenemos? ¿Que reeducar al patrón, reeducar a la ciudadanía, reeducar al trabajador o a los sindicatos si es que todavía tienen algo de peso en la toma de decisiones? Porque pues a últimas fechas los sindicatos han sido cada vez menos. ¿Por dónde empezamos? Fíjate que yo considero que el primero debe de ser las empresas. Aunado al trabajador, sí, pero las que tienen que tener claro primero los cambios son las empresas para poder después permearlos hacia el trabajador, capacitarlos, adiestrarlos y reeducarlos, ¿no? En ese sentido. Pero si la empresa no tiene claro cuáles son las metas que hay que seguir, cuáles son los objetivos, cuáles son las evaluaciones que se les van a hacer para medir una productividad, pues cómo entonces lo permeó hacia el trabajador. Entonces el primer paso sí lo deben de dar las empresas. Yo te decía, muchas empresas tienen la idea de que tú trabajas aquí de 9 a 2 y de 4 a 7, entonces con que yo te vea ahí sentado y medio salga el trabajo, ya la armamos, ¿no? O sea, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no saben si realmente el trabajador está siendo productivo porque no tienen medidores de productividad, porque al final del día, en estricto sentido, tienen una idea del objetivo final o de la meta final, pero no tenemos claras las metas que tenemos que cumplir todos los días, cada semana, cada mes, para entonces hablar de una productividad. Entonces, si yo como empresario no tengo claros esos aspectos, ¿cómo puedo exigirle al trabajador una productividad cuando ni siquiera yo le entiendo? Entonces, el primer paso sí sería nosotros reestructurarnos y eso es a través de implementación de controles, de medidores. Por eso tanto se ha hablado de los KPIs y todo este tema para medir la productividad de los trabajadores. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero el primero empezar a medir para después pasar al segundo paso, que es hacer que el trabajador cumpla esas metas y darle las herramientas para que conozca qué debe de cambiar en sus procesos y en su forma de trabajar para lograrlo. Y ahora sí, hablaríamos de una reducción de semanas, incluso medio inherente a esta situación. Sin embargo, hoy en día se quiere hacer al revés. Yo mucho lo he dicho, oye, imagínate, Víctor, que mañana se apruebe, que hoy se apruebe y mañana tenga que entrar en vigor. Y mañana tú le tengas que decir a tus trabajadores, ya no vengan 48 horas, solo vengan 40. ¿Eso los va a hacer más productivos? Sí, no claro. tienen las herramientas para hacerlo. Ahora bien, me suena que esto debe incluso de revisarse por el área de costos, ¿no? Por un especialista en costos, para poder analizar todo el proceso desde la llegada de material al almacén hasta la salida del producto para la venta al cliente, porque creo que donde empezamos a percibir la productividad es en todo ese proceso de manufactura o prestación de servicios, pero seguramente habrá lagunas y si no has revisado tu proceso y ya solamente porque te ha funcionado, así lo sigues operando, pues no vas a entender si puedes recortar ese proceso en función de las nuevas horas o jornada que tendrás que trabajar. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto en el que el área de costos tendría que verificar también en la parte del proceso? Sí, por supuesto tendría que estar involucrada. Incluso quienes van un poco más avanzados son los que se dedican a la producción como tal. ¿Por qué? Porque generalmente, y no voy a decir todos, porque también nos hemos encontrado con gente que produce y no tiene estos medidores, ¿no? Sí. Pero en la generalidad, pues sí tenemos un poquito más claro de cuántas piezas puede producir una persona por hora o por mes o por semana. Sin embargo, en servicios o en otro tipo de aspectos, no es tan fácil poder tener eso claro si no tenemos los medidores. Ahora bien, aún en producción, si también te le bajan de 48 a 40, estamos hablando que estás necesitando cada 5 personas contratar una más.
para cubrir las horas de esa persona que va, o sea, de esas 8 horas menos. No puedes parar. Es correcto, no pueden parar. Entonces, aquí vamos a tener que empezar a tomar opciones, ¿no? Por un lado es, pues si yo lo que quiero es corregir de manera inmediata, contrato a más personas. Pero es la solución realmente, van a ser costos incrementados. Entonces, la otra es automatizar. Pero el hablar ya de automatizaciones es cuando empezamos también a hablar de sustitución de hombre por máquina. Desplazamientos. Entonces, ¿por qué? Porque entonces al yo visualizar que puedo hacer desplazamientos, pues va a haber más desplazamientos, ¿no? Entonces son riesgos de que esto ocurra. En algún momento cuando yo he hablado de esto y las personas lo escuchan de primera mano, les causa un choque porque dicen, es que tú no quieres la reforma, ¿no? Sí, es que tú no quieres que esto pase. No. Claro que todos queremos tener trabajadores más felices y con más tiempo. El tema es que estos procesos no son a corto plazo, no son tan inmediatos como una reforma lo pretende. El hacer estos ajustes en un país es realmente algo a mediano o largo plazo en donde todos estemos preparados para esto, en donde tú hayas capacitado a la gente para que entonces ya sea más productiva y no tengas que hacer despidos, porque como no va a ser productiva, entonces o la vas a sustituir por máquinas o por alguien que sí sea más productivo. Entonces puede traer consecuencias negativas. Eso es lo único que yo observo en este tipo de espacios que nos permiten, ¿no?, hablar del tema. El que volteemos a ver que sí tiene algo positivo, pero si no lo sabemos cuidar, se puede volver en nuestra contra. Incluso si yo mañana, como te decía Víctor, mañana te dijera, ya entró en vigor y la gente dijera, recorto. Ok, no voy a recortar. ¿Qué voy a hacer? O contratar más gente u horas extras. Entonces, ¿qué caso tuvo? Si se supone que era para menos estrés, para más convivencia y ahora lo vas a hacer, pero a través de trabajo de horas extras, pues creo que la esencia se pierde, ¿no? Sí, porque es como la metáfora del caballo que le pones la zanahoria para que avance, pero que nunca la alcanza. Al final de cuentas, ese descanso el trabajador lo va a obviar porque dice, bueno, si me vas a pagar más, pues prefiero quedarme más tiempo. Pero también eso tiene una repercusión en el costo final de los productos y servicios. Y me hiciste recordar algo, doctora Carla, también, que estemos todos preparados. Lo vivimos en la pandemia. Cuando paran las cadenas de producción o la distribución de los insumos, la industria, por ejemplo, del textil o del calzado o la electrónica, también se detuvo en líneas de producción porque dijo, ¿cómo avanzo si no me han llegado los componentes? Porque ya se detuvieron ellos atrás. Entonces, la cadena tiene que estar perfectamente aceitada para que todos avancen al mismo ritmo, si no nos vamos a paralizar. Sí, y aquí nos va a empezar a pasar que unos tal vez están listos o un poco más preparados, otros no tanto y otros nada. Y entonces, en ese reajuste, y que a mí me queda claro que también algo que se dice mucho es, todas las reformas cuestan, todas. O sea, y cuestan trabajo a adaptarte y hay una curva de aprendizaje que entonces hay que seguir para que entonces lleguemos a su nivel óptimo. Sin embargo, también tenemos que evaluar económicamente y el impacto social que esto pudiera llegar a tener en lo que agarramos el rollo que van a ser no 1, ni 2, ni 3 meses, que pueden llegar a ser años. Entonces, esta repercusión no sé si está medida o no. No sé si la gente está tan consciente de esto o no. A mí me pasa muchísimo que mis clientes me dicen, oye Carla, es que yo les estoy dando una capacitación y ni siquiera quieren ir. Entonces, imagínate, o sea, si el trabajador no quiere estar listo para estos ajustes de una capacitación, ahora va a estar listo para los ajustes en toda su esencia, para decir, tienes que llegar más puntual, tienes que hacer, o sea, una serie de situaciones, cambiar tu forma de trabajo para entonces adaptarte a estas nuevas situaciones, no sé qué tan fácil sería. Claro, y creo que es un punto interesante el hacer ese análisis de la repercusión. Hoy lo veíamos desde el punto de vista del empresario o la estructura, digamos, corporativa que se tiene que mover para que esto pueda funcionar, pero si te parece, doctora Carla, hacemos una primera pausa y de regreso tratar de hacer un ejercicio con los trabajadores, es decir, de acuerdo, se recorta la jornada laboral, pero ¿qué implicaciones tiene para mí? ¿Son 8 horas? ¿Son 7 horas? ¿Son 5 horas? ¿Es más descanso? ¿Menos descanso? Vamos después del corte a hacer esa revisión. Con gusto. Muy bien, vamos a la pausa entonces y regresamos en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El Buen Fin llegó al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprovecha la oferta en bonos de capacitación para tu personal. Contrata un paquete básico a partir de 2,100 pesos y asegura 100 horas de capacitación para ti o tu personal. Los bonos son válidos únicamente para la capacitación en la modalidad virtual y tienen ciertas restricciones. Los bonos contratados se pueden hacer efectivos de enero a diciembre de 2024. Esta promoción es válida del 17 al 20 de noviembre de 2023. Para mayores informes, comunícate al 33 36 29 74 45, extensión 102. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a aprovechar el fin de semana más barato del año.
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita al curso de nóminas, dirigido a contadores, auxiliares contables, encargados de despachos contables, contralores, estudiantes de las carreras contables y administrativas, público en general y toda aquella persona responsable de la administración del recurso humano de la empresa. En esta capacitación 100% presencial conocerás puntos finos para una adecuada realización de la nómina de las empresas, desde el alta patronal, el alta de los trabajadores así como el correcto registro de salarios, prestaciones, compensaciones e incidencias hasta los finiquitos. El curso se realizará en las instalaciones del colegio en los siguientes días: martes 21, lunes 27 y martes 28 de noviembre de 9 a 13 horas. Reserva tu lugar en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y aprovecha que para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación. Y recuerda que la capacitación es la mejor herramienta para el desempeño de nuestra profesión. De regreso en la segunda parte de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, nos hemos concentrado en un tema que ha sido de mucho interés de trabajadores y empresarios, que es la reducción de la jornada laboral, y yo le pedí aquí a la doctora Carla Lae Rojas que nos pudiera explicar en un ejercicio más práctico qué implicaciones tendría para los trabajadores, porque creo que no nos queda claro a ninguno de nosotros esto qué representa. Trabajo menos días, descanso más, me pagan menos, voy a trabajar más tiempo extra. Es decir, si tomamos el ejercicio de un empleado que labora 8 horas durante 6 días a la semana, ¿qué cambios surgiría o qué cambios va a surtir esta reforma de poderse aplicar y tener que hacerse efectiva en México? La idea original, Víctor, está en que sean 2 descansos por 5 días trabajados. Esa es la idea original. Sin embargo, por lo mismo de lo que vamos a hablar ahorita, se han hecho otros análisis de viabilidad. Es decir, algunos dicen, oye, ¿y si mejor bajamos 2 horas diarias en lugar de irnos a todo un día de descanso? Si a lo mejor bajamos el que sea 40 horas, pero que esas 40 horas vayan a ser paulatinas en entrada en vigor en 5 o 6 años, bajándole 2 días cada año. Hay muchas opciones que se han hablado en los parlamentos abiertos, sobre todo por esta problemática que te quiero explicar. Aquí traemos para mí, un doble problema. Hablando de parte de los trabajadores, en estricto sentido, me voy a ir al estricto sentido de ley. En estricto sentido, si se aprobara, el trabajador tiene el derecho a recibir el mismo salario que está recibiendo. No le van a bajar el salario, ¿sale? Lo que va a tener derecho es a tener más descanso. Es decir, que esas horas no las trabaje. Sin embargo, decíamos, oye, eso es en apariencia. ¿Por qué? Porque si al final del día la empresa no alcanza a tener los mecanismos de los que hablamos hace rato y no tengo las implementaciones, ¿qué va a hacer? Pues quédate a trabajar. Horas adicionales, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de tener las mismas horas de trabajo, tal vez con el beneficio de un pago al doble. Y digo tal vez porque sabemos que muchas empresas, desgraciadamente en México, ni siquiera reportan esas horas extras, ¿sale? Pero en el estricto sentido de ley, con un pago mayor. Entonces, eso es un beneficio para los trabajadores, sí, por supuesto. Sin embargo, yo les decía que para mí el impacto que va a tener empresarial va a repercutir de manera directa al trabajador. Porque si bien es cierto, pareciera que es una reforma de muy buenas intenciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en donde les vas a permitir que descansen más, pero que si la vida práctica no te lo permite, entonces no vas a obtener ese ejercicio, pero además puedes llegar a provocar que haya o una automatización o una reducción de plantilla. Es decir, empezar a desplazar gente y entonces en todo caso yo empezar a, ¿sabes qué? Este proceso mejor no lo hago yo, se lo derivo a alguien más y empezar a comprar las cosas. O un esquema más tipo, y déjame ponerle el nombre, aunque sé que ya no existe, pero lo sabemos, ¿no? Más tipo outsourcing. Es decir, más tipo decir, en lugar de yo fabricar mejor una parte, la fabrico en otro lugar y la compro ya hecha. Y que aquel se aviente la bronca, porque no me la voy a aventar yo. Entonces, ahí es en donde, ¿qué soluciones van a buscar los empresarios? Son las que nos meten en la complicación de qué tan positivo va a ser para las personas. Si todo fuera en un mundo ideal de decir, entro en vigor, yo trabajo menos horas, me pagas bien y entonces tú arréglatelas como puedas, pues qué padre, eso sería ideal para un trabajador. Sin embargo, el impacto que va a tener para la empresa no creo que vaya a tener esa viabilidad. Y ahí tenemos el tema en donde puede verse menoscabado de alguna manera ese derecho que queremos realmente otorgar. Ahora bien, en el caso de esta reducción de la jornada laboral, también digo, si empieza a tener una repercusión como esta, que es tener que pagar más por el mismo servicio que ya se está prestando, pues el producto va a salir más caro y al final de cuentas en la calle la inflación
va a tener una repercusión en todos los bolsillos y el trabajador, eso que hoy, según él, está percibiendo como tiempo extra, lo está pagando a sobreprecio de los productos, ¿no? O sea, la parte económica, si es lo que queremos ver que se viera reflejado, no va a llegar a corto plazo. Sí, por eso digo que a nivel macro, el efecto no es el que quieren, porque incluso mucho se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, no va a haber inflación, la inflación va a estar controlada, no tiene por qué haberlo, ¿no? Sin embargo, efectivamente este tipo de decisiones llevan de manera consecuente que haya una inflación, porque ¿quién va a pagar ese costo? No lo va a pagar el empresario. ¿Por qué no lo va a pagar el empresario? No porque no quiera, porque no va a dar, porque entonces no me va a dar a mí que yo le tenga que pagar más y tenga que produciendo menos. Eso sería, digo, matemáticamente no nos da. Entonces, si la matemática no nos da, ¿qué va a haber? Un aumento de precios, obviamente, ¿no? O un aumento de precios. Por más que tú quieras ajustar a decir, bueno, le ajusto lo más que pueda, sí va a haber un excedente que alguien lo tiene que cubrir y generalmente es el consumidor. Ahora, ¿se ve aquí a futuro un riesgo de que inclusive si automatizan los procesos, se reduce la plantilla laboral, crezca la informalidad? Por supuesto, lo vimos, incluso es algo que yo comentaba en algún momento en espacios como este cuando salió el outsourcing, ¿no? La reforma de outsourcing decían, se van a eliminar los problemas. Y yo digo, hoy, pasados unos años, nos hemos dado cuenta que han aumentado los problemas porque claro que creció la informalidad y claro que crecieron el coartar derechos a trabajadores. Se supone que la esencia era que no. ¿Y por qué lo sé? Lo hemos visto y monitoreado a través de las redes sociales, a través de, no lo que se habla en ocasiones a nivel oficial, pero la gente lo dice, ¿no? De a mí me despidieron o a mí no me están pagando o a mí no me tienen dado de alta cuanto antes sí me tenían. Entonces, claro que esto fomenta una informalidad, por un lado. Y por otro lado, te decía, lo más riesgoso es que adelantemos el proceso de automatización, porque el proceso de automatización va a llegar tarde o temprano, pero lo va a adelantar. Y aquí algo que es bien importante es, estamos preparando a la gente para esto, ya de por sí tenemos una tasa de desempleo muy alta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a aumentar la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, esas personas que están quedando desempleadas, las estamos capacitando, las estamos generándoles herramientas para poderlas reubicar en otros tipos de puestos, reubicar en otro tipo de plazas, que hagan otras cosas, y ahí es en donde se potencializa un problema, ¿no? En este análisis que han realizado ustedes como expertos, doctora Carla, ¿se necesita que el gobierno también haga ajustes? ¿Y a qué me refiero? Las tasas de impuestos sobre la renta que se cobran a los empleados son también elevadas. Entonces, ¿en dónde está el beneficio de ganar más para que te quiten más impuestos? ¿Esto también se ha puesto a consideración de los legisladores en algún momento? Fíjate que no es, sí ha sido un tema que ha salido esporádicamente, sin embargo es algo que también voy a tomar el espacio para comentar. En ocasiones, y lo hemos venido viendo desde los últimos años, pues el empresario es el que ha sentido las patadas de las reformas. Sí. Y déjame ponerles de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque son reformas que, aunque son positivas para el trabajador, las absorbe el patrón. Entonces, por eso digo, es 1, 2, 3 reformas que, híjole, un impacto, 2 impactos, 3 impactos económicos, el aumento de cuotas, el tema del outsourcing, el tema del PTU, el tema, y esto que viene, son impactos que solo le están ocurriendo al empresario. Por eso yo digo, cuidado, porque la fuente de empleo la tenemos que cuidar, porque va a llegar un momento en el que va a tronar esa fuente de empleo y ahí es en donde va a haber el desempleo, por un lado. Y por otro lado, no le das beneficios. A lo mejor si fuera un poquito más equilibrado y entonces dijeras, no en contra del trabajador, pero sí en un tema, sabemos que las nóminas son parcialmente deducibles. Oye, son materia indispensable de mi trabajo, ¿no? De lo que yo genero. Por lo tanto, por lo menos hazme las 100% deducibles. Ya no digo me des más facilidades, nada más lo que ya gasto, tómamelo como un gasto indispensable y por lo tanto hazmelo 100% deducible. Así como eso, algunos otros aspectos fiscales que pudieran apoyar en que estas reformas no fueran con un impacto tan importante como lo es hoy en día. Ahora, a nivel macroeconómico, las empresas que invierten sus recursos, y estoy hablando de las transnacionales que eligieron México por las condiciones que teníamos económicas y legislativas de la prestación de servicios independientes o de nómina, de contratación directa, ¿podrían cambiar sus objetivos de migrar hacia otro lugar? Digo, hoy sé que solamente uno de los que ya lo han, a nivel América Latina lo han consolidado es Chile, pero ¿podríamos empezar a perder inversiones, salida de empresas? De hecho, ya está ocurriendo y ya empezó. ¿Cuándo? Cuando la reforma de la prestación de servicios especializados o del outsourcing, ¿no? Yo tengo clientes que en su momento dijeron, fuga, o sea, nos vamos. Claro, ellos entienden que la fuga o el irme no es de la noche a la mañana y su proyecto era en 3 años. Este año se van.
este año que sigue, tal cual. Los 2-3 años que dijeron, ya está ocurriendo. Se cerró una planta que nosotros asesorábamos, está cerrándose porque el próximo año ya no va a estar. Y así como esa, hay muchas empresas que sí planearon el irse y el sacar su inversión para efectos de ponerle en lugares en donde ellos sienten que no es tan inestable el tema de las reformas, ¿no? Aprovechemos el tema del nearshoring. Es un tema que lo tenemos aquí, que creo que no lo estamos aprovechando de la manera suficiente, porque si tenemos todo, ¿no? Geográficamente, en recursos, en mano de obra, en infraestructura, lo tenemos todo. El nearshoring es el tema que podría realmente sacar a México muy arriba, ¿no? Adelante. Sin embargo, creo que no lo estamos aprovechando con este tipo de reforma. La Organización Internacional del Trabajo, ¿qué ha dicho al respecto? Es decir, ¿tenemos que seguir todos la misma tendencia a nivel país o habría que hacer ciertas excepciones dependiendo de las condiciones económicas de los estados, por ejemplo? Fíjate que incluso hay una guía que sacó la Organización Internacional del Trabajo que se llama Guía de la Reordenación del Trabajo, ¿sale? Esa guía es muy interesante porque te da a conocer a ti, a los estados, cómo es que hagan estos cambios. Y justamente lo que dice es, no es un copiar-pegar para todo el mundo. No le va a funcionar a todos. Es un manual de cómo debes analizar, qué debes analizar, cuáles son algunas alternativas para que esto pueda ser posible y viable. Pero justamente en esa guía lo que dice es que es un proceso a mediano o largo plazo porque es todo un diseño de implementación. Tú tienes que hacer análisis previos, evaluaciones, implementaciones, una retroalimentación y si es necesario, regrésate al paso 1 hasta que funcione, hasta que encuentres la fórmula perfecta para ti. Eso es lo que no se está haciendo. Por eso yo digo que no es de que yo esté en contra de esta reforma, lo que estoy en contra es la forma en que las reformas se han hecho, que son de la noche a la mañana sin una preparación, ¿no? No me digas que si tú siembras ahorita, digo, llevamos en la primaria siembra el frijolito, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú metes el frijolito ahorita y lo siembras, mañana lo tienes. Es un proceso. Y creo que los procesos no los estamos saltando. Y eso es lo que hace, no imposible, pero sí nos ha hecho ir cuesta arriba con estas reformas. Nos ha ido, yo hablaba de una curva, esa curva se vuelve más prolongada porque no estábamos listos. Me impones a través de un mecanismo que es la ley, ¿no? O sea, una reforma, un cambio tan radical de la noche a la mañana, pues por supuesto que tengo un montón de tropiezos. Sin embargo, si el Estado también contribuyera en que esos mecanismos fueran paulatinos, sería muy diferente. Ahora bien, ¿en qué etapa nos encontramos del debate de esta situación de la reforma? ¿Ya estamos al nivel de prácticamente pasarla después de comisiones a pleno? ¿O estamos todavía en la posibilidad de seguir aportando en estos foros y en la discusión para que espacios como el Colegio de Contadores sean escuchados y otros especialistas que tengan sus propias aportaciones para antes de que se tome la decisión? Han habido varios parlamentos abiertos, ya han habido espacios para el diálogo, sí se han aportado de alguna manera, sin embargo, es una de las reformas que sí, al parecer, ahora sí que Radio Pasillo dice, ¿no? Trae más avance. ¿Por qué lo trae? Porque al final de cuentas traemos una presión internacional. No necesariamente de bajar de 48 a 40, pero sí de reducir las jornadas. Por eso es que más bien tendríamos que escuchar todos los impactos, analizar y evaluar para ver cuál es la forma más idónea para el país para adoptarlo. Sí hay todavía el espacio, no estamos ya en un tema de se cerró la cortinilla y se aprueba. No aún. Sin embargo, creo que no ha sido lo suficientemente analizado, sobre todo desde los impactos económicos que puede llegar a tener. Es un buen dato, es interesante participar de la discusión y además muy relevante me parece que el propio Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sean tomados en cuenta como parte de este debate para que cuando se tome la decisión, pues digo, si ya no hay marcha atrás, se haga de manera consciente de las implicaciones que tendría, los efectos que va a ocurrir y cómo estar preparados para ello, ¿no? Por supuesto. Ahí tiene usted la explicación de la abogada y contadora Carla Arlae Rojas Quesada, integrante de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales de este Colegio de Contadores, además de la Comisión de Eventos Especiales. Recordarle a usted que nos está escuchando que en este mes de noviembre se llevan a cabo todavía discusiones importantes en estos foros de Parlamento Abierto con los legisladores para tomar la mejor decisión y mencionar que el 15 de diciembre de este 2023 termina el periodo de sesiones actual en el Congreso de la Unión y ahí
sabremos si finalmente se aprueba o no esta reforma laboral. Por lo pronto ya tiene usted más elementos para poder participar en los debates, en las discusiones, si le corresponde comenzar a hacer un análisis previo en su propio negocio, en su propia empresa, o también como trabajador un análisis de cuál es su condición y qué es lo que tendrá como repercusión para usted esta reforma laboral. Y bueno, esperemos haberle dado a usted elementos suficientes de información para que se sume al debate y esté siempre muy atento a esta discusión en el Congreso de la Unión para saber si esta reforma se aprueba, se pospone o se rechaza. Hay muchas posibilidades, así que lo más importante es estar bien informados y participar de este debate nacional en el área que a cada uno nos corresponda. Así llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, por supuesto, a la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada por haber participado hoy con nosotros. Al contrario, Víctor, muchas gracias a ti y a la audiencia. Y por supuesto, gracias a usted por haber participado en la escucha y descarga de este podcast. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima. Acá lo esperamos. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!